Estamos en el Marítimo de Labra, aquí en Guecho, rodeado de veleros, y vamos a hablar de una circunnavegación muy bonita, que ha sido desde Southampton, Inglaterra, hasta Nueva Zelanda. Y tenemos a sus dos protagonistas, a Rocío Gandarias, que es de aquí de Guecho, y a Gaspar Van Olenbeck, que es de Bruselas. Pues ambos terminaron la carrera de arquitectura naval en Southampton, en Inglaterra, se compraron el velero Cirrus y dijeron, pues vamos a ver hasta dónde llegamos. En principio podía ser la vuelta al mundo, pero bueno, de momento han llegado a Nueva Zelanda, y de Nueva Zelanda desde Auckland han regresado aquí para estar con la familia, y aprovechamos para que nos cuenten su bonita aventura naval. Así que bienvenidos, Rocío Gandarias. Gracias. Gaspar Van Olenbeck. Y bueno, ¿cómo fue la idea? ¿Cómo de esto de estar estudiando arquitectura naval en el sur de Inglaterra, os comprasteis un velero y os decidisteis a navegar, incluso con la idea de dar la vuelta al mundo? Sí, bueno, nosotros nos conocimos allí en Inglaterra, en la universidad, y una vez que acabamos la carrera nos embarcamos con la idea de cruzar el Atlántico en otro barco de otras personas. Hicimos barco stop, que le llaman. Y cruzamos el Atlántico, estuvimos en el Caribe y luego volvimos a cruzar el Atlántico de vuelta. Y ahí es cuando dijimos, qué buen plan, nos gustaría un día hacer esto con nuestro barco. Entonces volvimos a Southampton y allí estuvimos trabajando 4 años ahorrando dinero para comprar el Cirrus. Y bueno, una vez que ahorramos suficiente, ya compramos el Cirrus en Francia, lo llevamos a Inglaterra, lo preparamos un poquito y ya en mayo del 2017 salimos al viaje. Al principio no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, a mí me daba cosa decir vamos a Nueva Zelanda porque era como está en la otra punta del mundo literalmente. Pero en mi cabeza era mejor pensarlo poco a poco. Bueno, primero vamos a cruzar el Atlántico, luego allí ya veremos. La verdad es que una vez que estábamos allí tenía sentido seguir. Y eso, y así seguimos. Sí, sí, y además, una vez que empezaste la vuelta al mundo, el 1 de mayo de 2017, sí, pues llegasteis aquí, ¿no?, al Marítimo sí. de Guecho, porque aquí sí que preparasteis bien el velero Cirrus. Sí. Bueno, mi padre trabaja aquí reparando barcos. Gonzalo Gandarias. Sí. Y entonces, pues por eso venimos aquí primero, porque sabíamos que, bueno, a través de él podíamos encontrar gente que nos ayudara, también él nos ayudó un montón. Y eso, pues vinimos aquí, llegamos aquí, bueno, en mayo, y estuvimos 3 meses preparando el barco. O sea, que lo dejasteis el barco como nuevo. Como nuevo. Y a nuestro gusto, porque bueno, sí, estaba bien, estaba listo para navegar. De hecho, vinimos desde Inglaterra hasta aquí, que ya son como 3 días de navegación más o menos. Pero lo pusimos a nuestro gusto y como nuevo, con pintura nueva, cambiamos velas, añadimos bastantes cosas de electricidad, lo pusimos bien, lo pusimos a nuestra manera. Entonces, así ya estaba listo como para seguir el viaje. Sí, y seguisteis el viaje, os fuisteis hasta Canarias, sí, en el Hierro ya cruzasteis el Atlántico hasta las Antillas Francesas. Sí. ¿Cómo os hicisteis marinos? ¿Cómo fuisteis haciendo marinos? ¿Ahí en el Océano Atlántico, justamente? Sí, bueno, ya venía de antes, ¿no? Ya habíamos hecho 2 cruces de Atlántico con ese otro barco que te había dicho antes, cuando hicimos barco stop. Con el barco stop. Entonces ya teníamos una experiencia de navegaciones largas, pero nunca en nuestro propio barco. Claro, eso. La verdad es que el Cirrus lo conocimos mucho navegando por aquí. De aquí fuimos hasta Canarias, pero primero fuimos a Galicia y estuvimos también mucho tiempo por Galicia, por Portugal. En Canarias mismo también hay unas navegadas interesantes porque entre las islas siempre hay mucho viento y entonces allí, la verdad, yo creo que casi nos hicimos marinos ahí. El cruce del Atlántico también fue una prueba, y hubo bastante viento, pero el barco respondió muy bien, pero creo que para entonces ya teníamos más o menos el barco ya nos lo conocíamos bastante bien. ¿Llegasteis a un momento en que el barco y vosotros erais lo mismo? E incluso vosotros a la hora de dar los órdenes, ya solo con la mirada ya sabéis lo que iba a pasar o lo que teníais que hacer, sí, las maniobras del barco. Sí, que os conjuntasteis bien, para subir el Rocío, speed, tú para y el luchar, barco. bajar el speed, ya no había que hablar, la verdad. Estabais bien compenetrados. Sí. El momento que había que hablar es para saber qué íbamos a cocinar. Eso era el momento de discusión. A ver, sí, eso sí, empezaba desde el desayuno. Empiezas a hablar ya de la comida. O sea, que os hicisteis al barco, sí, y como arquitectos navales también, pues fíjate, o sea que ser arquitecto naval también te ayuda, ¿no?, a navegar, a conocer mejor el barco. Yo creo que sí, te ayuda, bueno, tienes una imagen un poquito más global de lo que quiere decir un barco comparado con otros amigos que conocimos durante el viaje en otros barcos, que igual su profesión no tenía nada que ver, pues no quiere decir que sean malos navegantes, pero nosotros igual nos interesamos más. Por ejemplo, siempre queremos arreglar las velas o nos fijamos en las formas de cascos de otros barcos vecinos o intentamos copiar cosas de otros barcos que nos gustan para el nuestro. Entonces,
Igual eso es la diferencia, básicamente, más que lo ajustamos más como pensamos que está bien, que no siempre está bien además, pero bueno, Ya. sí. Bueno, fue la llegada allí a las Antillas francesas, luego tocasteis el continente americano en Cartagena de Indias, Sí. estuvisteis por las islas de Cunayala, Sí. en Panamá, que dicen que es un paraíso, luego ya cruzasteis el canal de Panamá para iros pues, a cruzar todo el Océano Pacífico. Claro, y el canal de Panamá hacia las Marquesas, que es el primer punto que muchos veleros tocan, o todos, pues hay como un mes de navegación, ¿no? ¿Cómo os Sí. fue a vosotros? Porque claro, ya sería todo un mes Sí, sin ver esa nada más fue la que mar. navegación más larga que hicimos, que fue justo un mes, fueron 30 días, porque el Atlántico habían sido 19 días, también es largo, pero Sí. tuvimos muy buen tiempo, tuvimos mucha suerte. Bueno, allí más o menos primero sales de Panamá, que está en el hemisferio norte, y tienes que cruzar el Ecuador. Esa zona es una zona de poco viento y muchas tormentas eléctricas, le llaman en inglés los doldrums. Básicamente es una zona de calma y ahí es un poco inestable el viento, entonces esos primeros días fueron un poquito más difíciles en el sentido que no teníamos viento en popa, íbamos. Pero tuvimos bastante suerte porque era poquito viento, pero de ceñida, entonces íbamos con una vela grande, con un poquito de motor a veces si no había suficiente viento, y poco a poco llegamos, 10 días hicimos hasta 4 grados sur, que ya cruzamos el Ecuador y llegamos a 4 grados sur, y ahí cogimos lo que le llaman la autopista, que es básicamente una corriente de viento que en esa época del año sopla del sureste y que ya te empuja hasta las Marquesas. Y ahí Hasta las hicimos Marquesas. una navegación preciosa, fueron 20 días de navegar de popa, con el viento por detrás, con el espí o con el foque atangonado, que significa, tenemos un tangón que es un palo que se añade al palo, se pone como para que el viento te empuje, y eso fueron días y la mar muy buena, todo olas, pero muy grandes, pero como muy lentas, y fue una navegación muy bonita, la verdad. Sí, pero hubo una sorpresa. Hubo porque- una sorpresa, sí. Sí, cuéntalo, porque apareció... Sí, bueno, yo iba llevando el timón, que es una caña, iba Sí. así, llevando el timón con el espí, todo contenta, el sol, y de repente, ¡bum, bum, 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 bum! Buah, Y buah, qué susto, y sale Gaspar, que estaba dentro, creo que estaba dormido, o no sé, echando la siesta igual. Estaba dormido. y, Estaba viendo a ver si necesitabas algo. o sea, no, sale y en plan, ¿qué ha sido? No sé qué, y miramos para atrás y vemos a una ballena que se está yendo. Entonces hay un poco susto porque, bueno, decimos, tenemos que ver si el barco sigue estando bien. Bueno, encima ahora que se oyen todos los ataques de orcas y eso, pero lo Ya. nuestro no fue un ataque, yo creo que la ballena estaba dormida también, como Gaspar. Y yo creo que ella misma no se dio cuenta. Y luego también miramos el agua porque, digo, igual le hemos hecho daño o algo, pero no había ni sangre ni nada, así que... ya, pero vaya Pero fue susto, susto ¿no? porque Que- nos paramos en seco, y yo creo que lo que nos salvó es que nuestro barco es de aluminio y la orza está soldada al barco, es toda una pieza. Ha habido barcos que más o menos en la misma zona han perdido la orza porque la orza está atornillada al casco. Igual si te da un golpe muy fuerte y vas rápido, puedes perder la orza y eso es un problema, porque te puede entrar agua o puedes volcar el barco, básicamente. Bueno, pues Creo que fíjate... eso fue, la verdad, gracias que teníamos un barco de aluminio porque íbamos bastante rápido. Bueno, nuestro barco nunca va muy rápido, pero suficiente, Ya. yo creo. Pero bueno, un gran susto que aparezca yo una Sí, ballena un dormida y susto, chocaréis sí, con sí. ellos en mitad del Pacífico, Sí. llegando a las Marquesas, que decíamos, pues un mes, ¿no? Tanto tiempo, ¿daban ganas de llegar a las Marquesas o ya estáis tan acostumbrados al barco que Ya. yo que sé, que el Pacífico se quedaba corto? Yo creo que con esta navegación tan buena que tuvimos, podíamos haber estado unos días más sin que se nos hiciera largo. Sí. Pero la verdad es que llegar a las Marquesas es muy especial, porque es unas islas que son montañas altísimas que salen del mar y hay un ambiente como, llegas y es como mágico, es muy especial. Entonces, un poco las dos. Nos gustó mucho esa navegación, yo creo, en mi caso no me hubiera importado que hubiera durado 5 o 10 días más, porque estaba como ya metida en eso, en la rutina. Íbamos los dos, entonces hacíamos guardias de 3 horas. 3 horas llevabas el barco y 3 horas descansabas. Al final no veías casi al otro, Ya. solo en los intercambios. ¿Y cómo fue llegar eso a las Marquesas y luego con más tiempo pues a la Polinesia Francesa Sí. y a cantidad de islas hasta tocar Nueva Zelanda? Bueno, Marquesas pertenece a Polinesia Francesa. Ah, o sea, pues son eso, muchas- sí, exactamente, sí. Sí, Con y- Tahití. Sí, Tahití también, y Tuamotu, Y y Tuamotu, Austral sí. y Gambier. Son varios archipiélagos Sí. que todos pertenecen a Polinesia Francesa, que es un país, pero un país enorme porque Sí. hay muchas islas. Y pues llegar muy bien, fuimos muy bien recibidos por los locales, que la verdad son súper generosos. Llegamos y creo que el primer día estábamos andando por ahí, el muelle era un pueblito pequeño, y justo iba a haber una boda de un local y nos invitaron a la boda ya el primer día, y fue como, ah, vale.
Luego todos te daban frutas, verduras y así por la calle. Sí, que era Nuku Hiva, ¿no? Nuku Hiva, sí. Nuku Hiva, las marquesas. Sí. Y luego, antes de llegar a Nueva Zelanda, ¿qué es lo que tocasteis? Pues estuvimos primero, bueno, en Marquesas, luego fuimos a otra isla de Marquesas, después a Tuamotu, que es otro archipiélago que ahí no son montañas, sino son atolones, es como un círculo de arena en el medio del mar. Y eso es interesante porque es totalmente distinto, pero son, imagínate, playas de arena blanca y palmeras todo alrededor. Y dentro tienes como una laguna que le llaman, con cabezas de coral. Entonces es muy bonito para bucear, hay muchísima vida marina, es precioso la verdad. Y es muy distinto. Y luego de Tuamotu estuvimos en un par de atolones ahí y después fuimos a Morea, que es una isla que es pequeñita que está al lado de Tahití. Ahí fuimos porque teníamos que ir a Tahití a hacer papeleo ahí ya habíamos decidido que íbamos a ir a Nueva Zelanda. Entonces teníamos que hacer papeleo para la visa de Nueva Zelanda en Tahití, porque es como la isla grande dentro de ese país. Bueno, Papeete es una ciudad al final, que es la capital de Tahití, y ahí estaba, pues hay que hacer un montón de papeleo para la visa y eso. Entonces fuimos a Morea, nos quedamos ahí y un par de días fuimos a Tahití a hacer el papeleo, pero volvimos a Morea. Porque a nosotros nos gustan más las islas pequeñas. No buscábamos civilización, eso ya tenemos suficiente. Sí. Entonces íbamos como a los sitios pequeños si podíamos. Y después de Morea fuimos a otra isla todavía de Polinesia Francesa que se llama Huahine. Está en las Islas de la Sociedad, que es, bueno, la más conocida es Bora Bora. Huahine está al lado de Bora Bora y también muy, muy bonito. Y después de eso ya hicimos otra travesía como de 10 días más o menos y fuimos a Tonga, que ya está más cerca de Nueva Zelanda. Tonga estuvimos también como 3 semanas o así creo, y después ya Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, ¿y cómo fue llegar a la bahía de Auckland? Que era vuestro destino, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que primero llegamos a una bahía que se llama Bahía de las Islas, que está un poquito al norte de Auckland. No llegamos a Auckland al principio, llegamos primero a Bahía, íbamos poco a poco, si no iba a ser muy grande, un choque un poco grande creo. Ya, porque después de tanto tiempo en islas pequeñitas, sí, y vida natural y en medio del océano, pues encontraros ya con una ciudad más civilizada, ¿no? Como sí. Auckland. Sí, bueno, eso es. Entonces primero fuimos a Bahía de las Islas, hicimos ahí la entrada en el país y todo, y luego estuvimos navegando un par de meses por ahí, y luego fuimos a Auckland ya. Porque Gaspar empezaba a trabajar. Ya, enseguida empezó a trabajar. Sí. Bueno, el caso es que llegasteis en el 2018, desde entonces os habéis quedado allí en Nueva Zelanda, sí, habéis tenido 2 niños, sí, Iker, Unai y Eneko, sí, eso es, y bueno, pues habéis hecho la vida allí, estáis haciendo la vida allí, sí, ¿no? Ya llevamos 6 años allí. 6 años, ¿y cómo ha sido la integración en Nueva Zelanda? Bien, porque, bueno, los neozelandeses tienen muy buen carácter en general, son muy relajados, la verdad, y hay mucha gente de fuera, entonces somos uno más, la verdad. Y bueno, hablan inglés, que también ayuda porque, bueno, toda nuestra carrera profesional ha sido en inglés en Inglaterra, entonces al final eso también creo que nos ha ayudado. Entonces, sí, muy bien en general. Y luego además me imagino que tiene mucho contacto con la naturaleza en Nueva sí, Zelanda y sobre todo con el mar. Sí, sobre todo porque con hay mucha afición a la vela sí, y así. muchísima, sobre todo en Auckland. Auckland está en una bahía que se llama la bahía de Hauraki, que la cierra una isla, y en esa bahía hay muchísimas islas pequeñitas. Entonces nosotros seguimos teniendo el Cirrus allí y siempre que podemos salimos a navegar. Y la verdad es que estás, o sea, a muy poco, a 2 horas de Auckland, estás en una isla donde no vive nadie. Y entonces ya, pues, sea, es una gozada. Sí. Claro, estáis gozando, disfrutando muchísimo de Nueva Sí, Zelanda. sí. Ya, y la idea es de volver a seguir la ruta con el Cirrus. Es una buena pregunta, ahora somos 4. Sí, ya y sois es 4. un poco pequeño el barco, ya, ya. son 9 metros. Sí. Para navegar por allí está muy bien, pero si siguiéramos la ruta yo creo que tendríamos que comprar un barco un poco más grande. Claro, y así completar la vuelta al mundo. ¿Tenéis esa Sí. ilusión o...? No sé, a veces sí, a veces no. Creo que la segunda parte de la vuelta al mundo, por así llamarlo, es un poco más complicada, hay navegaciones muy largas, porque es primero cruzar el Océano Índico. Bueno, hay 2 maneras de hacerlo, una es ir por el Mar Rojo, pero ahora mismo está un poco turbio el tema, y luego otra es cruzar el Índico hasta Ciudad del Cabo en Sudáfrica, y luego tienes que volver a cruzar el Atlántico hasta Brasil, subir y luego cruzar el Atlántico de vuelta, porque subir la costa de África es muy difícil con los vientos y también hay una zona de calmas muy grandes. Pero seguro que estáis disfrutando tanto de Nueva Zelanda sí. que no queréis volver, momento, que no queréis continuar la ruta, ¿no? Ya, de momento y vivir la seguir experiencia disfrutando allí. neozelandesa, ¿no? Sí, es verdad. Ya, y que se críen vuestros hijos allí y así. Sí. Eneko ya hace el haka y todo de los Sí, de los All Blacks. maorís. Ya. Sí, porque estáis interesados también por la cultura maorí, ¿no? Sí. Gaspar estaba interesado. Sí. Bueno, la integración, como lo contó recién, fue
fácil por el hecho que los neozelandeses son muy abiertos. Pues enseguida, cuando conocimos a un neozelandés, quería saber, uno, si nos gustábamos del país, y dos, si nos íbamos a ser ciudadanos. Ya, a ver, ¿cuánto tiempo te quedas? Si te quedas ¿Ah, sí? por la vida. Y bueno, después el tema de los maorí, eso me interesé más bien por la buena experiencia que tuvimos en las Islas Marquesas, que también son polinesianos Sí. y ahí hablan marquesano, que es muy similar al maorí. Ah, Ahí había aprendido algunas palabras, y, bueno, a contar y cosas así. Entonces quería aprender más en Nueva Zelanda. sí, ¿ya sabes algo de maorí? Bueno, algo. Ya, ya. Aunque después vinieron los niños y me olvidé bastante. Ah, ya, luego, ya, otra nueva aventura, ¿no? Y también dibujas mucho, ¿no? Has hecho como una especie de cómics, haces como una especie de cómics de toda la Sí. navegación y de vuestra vida en el mar y así. Voy a dar la misma excusa de los niños, pero sí, que ese era mi proyecto mientras hacía el viaje de dibujar un cómic. Y bueno, lo hacía mientras navegábamos, pero me costó porque tuve que reempezar unas cuantas veces porque me di cuenta que no podía contar la historia mientras la historia se ocurría. Ajá. Entonces, a medio camino, creo que por Panamá, elegí de empezar a hacer solo más dibujos para guardar, bueno, un recuerdo y Sí, está muy dibujos de bonito. situación. Y una vez que llegamos a Nueva Zelanda, ahí empecé el trabajo que era de hacer el cómic propio, pensar cómo hacer la historia. Sí. Me quedé a un tercio y después nació Unai. Y Ya. ahí me quedé. Y luego en Eco, y bueno. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Marítimo. Y nada, ahora vamos a visitar también el barco de Gonzalo Gandarias, de tu padre, y bueno. Y nada, pues que sigáis gozando de las antípodas de Nueva Zelanda y que vaya todo bien con vuestros hijos y con vuestras navegaciones. Gracias por estar con nosotros este ratito. Muchas gracias. Un abrazo. Agur. When first laid eyes upon, then words come easy, full sun, pleasing straight from the heart. No more backs turning, won't surrender to voices taunting me. How come some people never get thirsty? Should we